Bueno, buen día a todos, todas y todes. Bienvenidas, bienvenides al sexto Congreso de Flaxo, que tiene como título Pensar la pospandemia, políticas públicas para la reconstrucción. Esta mesa es la mesa de el futuro del trabajo y la administración pública, así que le damos la bienvenida a nuestros panelistas y a todos los compañeros que están presentes, que están saludando por el chat. Bueno, les cuento cómo va a ser la dinámica de esta mesa. Vamos a tener 90 minutos para charlar, debatir sobre el tema que nos convoca. Las preguntas solamente lo pueden hacer por el chat, así que yo voy a ir leyendo las preguntas que hagan en el chat a los participantes para solicitar a los panelistas que puedan responder. Y el orden de nuestro encuentro, inicia este panel. Sandra Jiménez, en representación de la administración del INAP, es trabajadora estatal, es profesora, docente, investigadora de la Universidad de José C. Paz, la Universidad Nacional de José C. Paz. En segundo lugar la vamos a tener a Emiliano Bizarro, por la Fundación Germán Abdala, licenciado en Sociología, y también integrante del Consejo Directivo de ATE Capital. Por último, va a cerrar nuestro encuentro Cecilia Cross, la rectora de la Universidad Metropolitana, Educación y Trabajo, investigadora de CONICET, de CITRA, y vamos a tener entre 20 y 25 minutos de exposición para cada uno. Después, con la dinámica de lectura, ¿no?, de las preguntas. Y bueno, la que les habla, la Dicena, soy secretaria de formación del Consejo Directivo de ATE Capital, así que bienvenidos a todos y damos inicio a este encuentro. Sandra, yo me silencio y te cedo la palabra. Bueno, muy bien, muchas gracias. Buenos días a todas, todos, todes. Muy agradecida por la invitación a este panel tan interesante, cuyo eje me parece que nos plantea un tema absolutamente necesario y vital para este momento histórico que estamos atravesando. Creo que este momento es algo así como, o yo lo interpreto como una especie de bisagra, digamos, ¿no?, para pensar distintos aspectos que hacen a la vida en sociedad, a los desafíos bien complejos que tenemos que enfrentar, y por lo tanto pensar el trabajo, el futuro del trabajo, y desde la administración pública, me parece que constituye como un piso necesario, digamos, de discusión, reflexión y transformación que creo que hay que encarar, digamos, para implementar las políticas públicas en general. El amplio abanico en que podría abordarse el tema del panel a mí me llevó a priorizar tres ejes, que por supuesto no son para nada excluyentes, sino que en todo caso me convocaron para plantear algunas cuestiones que vengo trabajando. El primer eje que quería destacar es la importancia del trabajo, la labor, los saberes construidos, las capacidades desplegadas que emanan, digamos, y que se hallan radicadas en el aparato estatal, en el espacio estatal. Digo, parece una absoluta obviedad lo que estoy diciendo, destacar la importancia del trabajo que se hace, que hacemos desde el Estado, pero como ustedes bien saben, desde mediados de la década de los 70 en adelante, y muy particularmente en la década de los 90, se fue produciendo un sistemático ataque, digamos, al hacer estatal, desmereciendo su lugar, su función, su inacción, su gigantismo.
Por lo tanto, me parece que es preciso destacar y reafirmar la importancia del trabajo que se hace cotidianamente desde el Estado, porque este sentido que se fue construyendo, digamos, han dejado como en entredicho las capacidades estatales, y esto me parece que es independientemente del signo político del partido que se encuentra en el gobierno. Quiero decir, con gobiernos neoliberales, está claro que se pone como un aspecto prioritario reformar al Estado profundamente para eficientizar las acciones, y cuando se haya en el gobierno gestiones, digamos, que tienen un perfil más nacional populares, pareciera que costara legitimar, justificar la importancia y centralidad del trabajo que se realiza desde la administración pública, y la envergadura que tiene respecto de todo el proceso ¿no? del camino de las políticas, desde su diseño hasta la evaluación. Entonces, me parece que independientemente de quién esté en el gobierno y de cuál sea el enfoque respecto del Estado, digamos, hay un descrédito, si se quiere, que circula como sentido común, que parece haberse instalado y que por momentos resulta difícil de revertir, digamos, digamos, después del resultado electoral de hace unos pocos días, digamos, ¿no? Hay temas que cobran vigencia o fuerza nuevamente. Entonces, me parece que hay que destacar la importancia del trabajo que se hace el Estado, y particularmente me quiero detener desde mi perspectiva, creo que en la importancia que adquieren los equipos técnicos, administrativos, profesionales que conforman la burocracia, los cuerpos burocráticos, en el sentido de que esas personas, digamos, que constituyen la burocracia son portadores de un acervo de conocimiento, de la producción de un conocimiento, de una memoria institucional, y de un aprendizaje institucional que no siempre es jerarquizado, reconocido. Digo, memoria institucional y aprendizaje en lo bueno y en lo malo, ¿no? Quiero decir, no voy a hacer una lectura romantizada de de todo el trabajo o de la memoria, de ese saber construido en el Estado, porque está claro que también hay prácticas consolidadas que no son saludables para el buen funcionamiento estatal. Pero hay un saber producido, un acervo de conocimiento, digamos, que radicado, si se quieren, en las personas que construyen sus trayectorias en el Estado, y me parece que hay si se quiere, un déficit o un faltante, digamos, en las distintas gestiones, también independientemente del signo político de cada gestión de gobierno, en relación al reconocimiento de este saber producido y acumulado, digamos, en el Estado, y particularmente por los cuerpos burocráticos, digamos. Entonces, me parece que como no hay un reconocimiento de este aspecto, no hay una política de Estado en relación a sistematizar, recoger, recuperar, poner en valor ese saber producido, digamos, ¿no? Entonces, tengo la impresión que a lo largo de las gestiones se ocupan los espacios, las áreas estatales, para hacer o deshacer sin apropiarse de ese saber institucional que se haya corporizado, por decirlo así, en las personas que conforman los cuerpos burocráticos. Digo, más allá, independientemente, que habrá personas que ocupan lugares y que recogen algo de lo que en esa área o en ese ministerio, dependencia, se ha venido realizando, pero quiero decir, no es una política de Estado, no es que hay acciones concretas que apunten a recoger y a poner en valor ese saber acumulado. Argentina es un país que no acumula, digo, si lo pensamos en términos de este saber estatal. Entonces eso me lleva al segundo eje que quería destacar, además de la importancia del trabajo en el Estado, que es cómo habitamos, cómo se habita el espacio estatal,
Y en este sentido me parece que es necesario poner en perspectiva, pensar, planificar, discutir participativamente cómo habitar el Estado, ¿no? En relación a este saber acumulado, a los aprendizajes institucionales. ¿Y qué quiero decir con habitar el Estado? Capaz que distinguiéndolo de solo ocupar los lugares o las áreas, me refiero a la necesidad de algún modo, caminar, digamos, ¿no? Cuerpo a cuerpo con los trabajadores, con ese cuerpo, con esos cuerpos burocráticos, por decirlo de algún modo, recuperando y respetando esos saberes, problematizándolos. Eh, una caminata, en todo caso, que no está exenta de conflictos, digamos, por supuesto que no, digo, no hay que negar el conflicto o los disensos o las miradas respecto de lo que se hizo, lo que sirvió, lo que no habría que repetir, ¿no? De una mirada común sobre los problemas y sobre cuál debiera ser el hacer estatal respecto de esos problemas. Me parece que es ese habitar el Estado es como un momento necesario en el adentro del Estado para poder pensar la relación con el afuera del Estado, ¿no? La relación con la ciudadanía en general, con los actores estatales específicos, particulares. Me parece que este caminar, este habitar el Estado, digo, me parece necesario, digamos, más allá de ocupar los lugares. Creo que y creo que esto no está así o cristalizado como una necesidad de poder disputar justamente las críticas, ¿no? que horadan esta mirada sobre el Estado. Me parece que esa caminata es un tránsito necesario para saber con qué se cuenta, qué se tiene, qué no, qué diálogos, qué prácticas hay que construir para que las intervenciones permitan, digamos, cristalizar de algún modo positiva y eficazmente los objetivos políticos de una determinada gestión, que en definitiva es, ¿no?, lo que se quiere, para lo cual los partidos, digamos, se presentan a elecciones. Y cuando digo la práctica del Estado, me refiero a todo lo que el término tiene, en el sentido de lo que se dice que se quiere hacer, lo que efectivamente se hace, y cómo se lo hace, ¿no? Me parece que es necesario poner en perspectiva este aspecto que, claro, puede sonar quizás como también romántico, es decir, habitar el Estado, caminar con los cuerpos burocráticos, recogiendo, recuperando el saber que han producido, en relación a la urgencia de gestionar, digamos, ¿no? Con lo cual, habitar el Estado es una construcción, es un momento, en todo caso, que debe formar parte de la mirada integral de las políticas. Y en este sentido me parece que poder problematizarlo de este modo permitiría enraizar las prácticas estatales, tomando ahí un concepto de Peter Evans, pero digamos, pensándolo desde esta perspectiva, ¿no? De pensar el adentro, problematizando el adentro para pensar la relación y construyendo lo común con el afuera. Digo, para mí este aspecto es como central y la impresión que tengo es que las gestiones no le dan la suficiente envergadura a la necesidad estratégica de reproblematizar estos aspectos. Digamos, pareciera que quienes arriban con y sin cargo de responsabilidad a lo largo de las gestiones saben a priori qué hacer, ¿no? Tienen un diagnóstico previamente elaborado que no dialoga, digamos, con esa memoria institucional, con ese saber producido históricamente, digamos, por las diversas instituciones. Entonces, de algún modo esto se...
me sale la palabra entorpece, digamos, la gestión cotidiana de las políticas, en el sentido de que se fracturan los espacios en lugar de integrarlos. Y en este sentido me parece que quizás hay o puede haber habido momentos en los cuales parece que gestionar en el Estado fuera fácil, u homólogo a hacerlo en otros ámbitos, ¿no? Y sabemos que el espacio estatal tiene una lógica en particular, digamos, no cualquiera gestiona bien en el Estado, no alcanza solo con tener formación o haber investigado al Estado, por supuesto que tener formación es importante, eso está fuera de discusión, pero digo, no siempre tener buena formación es igual a hacer una buena gestión, y lo mismo digo para ser militante o tener conocimiento territorial, solo eso tampoco alcanza. En todo caso, todos estos distintos saberes, el que deviene de la formación, el que deviene de la militancia o el conocimiento territorial, debieran poder entramarse de algún modo para habitar el espacio estatal de otra manera, ¿no? Me parece que la idea de trama, de un entramado de todos estos distintos saberes me resulta necesario, digamos, ¿no? Para no producir fracturas en el funcionamiento organizacional, que es efectivamente lo que sucede en algunos momentos, en algunas gestiones. Me parece que, nada, que esas fracturas atraviesa sin pretenderlo, digamos, ¿no? Sin pretenderlo, digamos, me parece que el hecho de no visualizar la necesidad de habitar el espacio de otro modo lleva a que en el afán de la implementación de las políticas se generen o burocracias paralelas o fenómenos cercanos al ostracismo organizacional, dejar gente del lado por distintas razones, digamos, me parece que estos aspectos no se ponen sobre la mesa y que sería muy interesante poder comenzar a pensar el Estado con toda esta, y el trabajo que se hace en el Estado con toda esta complejidad. Y eso me lleva al tercer eje que quería señalar, que es, bueno, pensar a partir de esto que señalaba anteriormente, qué tendríamos o qué necesitaríamos para poder encauzar el trabajo en la Administración Pública Nacional, pensando en el futuro del trabajo. Y aquí me surge plantear la cuestión de, en relación a los cuerpos burocráticos, creo que en primer lugar, condiciones laborales decentes, y la palabra decente la elijo a propósito, digamos, de cómo utiliza el término la Organización Internacional del Trabajo. Creo que es necesario condiciones laborales decentes en relación al derecho a desarrollar la carrera profesional en el Estado, al mejoramiento y consideración de las situaciones contractuales, y a la discusión, y esto lo planteo si se quiere hasta provocativamente, en el sentido de, bueno, ¿quiénes, cómo, bajo qué aspectos, con qué requisitos, quiénes ingresan y permanecen en el Estado? Digamos, ¿no? Me parece que eso también es un aspecto que no se suele discutir mucho, pero que sería muy interesante que también se pudiera poner en perspectiva. Pero además, me parece que en relación a los cuerpos burocráticos no solo es necesario atender a las condiciones laborales, sino también, tan importante como eso, es la cuestión del reconocimiento, digamos, ¿no? Vinculado a estos saberes que señalaba previamente, que portan las personas, que no siempre son considerados, digamos, me parece que aquí un aspecto que salía el año pasado en unas entrevistas que tuve la oportunidad de hacer entre trabajadoras, trabajadores del Estado, digamos, lo que surge es, bueno, la historia no comienza cuando las gestiones llegan, ¿no?, a ocupar los espacios en el Estado, sino que la historia se viene desarrollando, y esos cuerpos burocráticos de algún modo vienen escribiendo esa historia en el marco de las distintas gestiones. Entonces hay un reconocimiento que es tan importante como atender a las condiciones laborales para poder pensar el trabajo en la administración pública. Luego me parece que otro aspecto
importante, digamos, es pensar los procedimientos burocráticos, ¿no? Creo que hay que revisar los procesos en pos de una desburocratización. La aparición de la pandemia, de algún modo, obligó quizás a reformular algunos procedimientos para poder garantizar que las prestaciones estatales llegaran a la población. Me parece que hay que poder tomar el toro por las astas en este sentido de revisar los procesos, de facilitar la vida a la ciudadanía, facilitando los trámites. Digo, solo por decir un ejemplo mínimo, digo, no se puede seguir pidiendo 3 facturas pro forma para presentar un emprendimiento, un proyecto productivo, no sé, digo, ¿no? Hay otros modos en que la cuestión de los precios promedio el Estado los puede verificar. Quiero decir, ahí hay que revisar como muy profundamente, sin eludir la normativa, y si hay que buscar cambiar la normativa, bueno, hagámoslo, digamos, ¿no? Pero me parece que hay que atender a la desburocratización. Y en este sentido, este año participé en otra charla donde alguien vinculado a los movimientos sociales decía, los tiempos del Estado no son los tiempos del territorio. Bueno, digamos, me parece que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hagamos dialogar esos saberes que vienen del territorio con los saberes que se acumulan en el Estado, y pongámoslo en perspectiva para poder pensar cómo los tiempos del Estado pueden atender un poco mejor a los tiempos del territorio. En este sentido, creo que también incorporar sistemas de información y nuevas tecnologías es como fundamental, digamos, ¿no? En el siglo XXI, para mejorar la habitabilidad del Estado, entendiendo que esos sistemas de información y nuevas tecnologías tienen que ser un soporte contextual de las políticas, no suplantan las políticas, ¿no? Pero creo que es importante tenerlo en cuenta. El tercer aspecto aquí me parece que para habitar el Estado y no solo ocuparlo, me parece que hay que pensar, bueno, en la cuestión cotidiana, cómo encauzamos el trabajo en el Estado. Yo tengo la impresión de que hemos vuelto a la presencialidad hace poco, hace un mes aproximadamente en el Estado, y sin embargo no hemos como elaborado colectivamente qué nos dejó este año y medio de trabajo remoto. Digo, ¿nos sirvió para algo? ¿Aprendimos alguna cosa nueva? ¿Nos permite mejorar algo de la práctica o no? Quizás lo discutimos y llegamos a la conclusión de que no, pero digo, lo que no puede suceder es que no lo problematicemos, digamos, ¿no? Me parece que en este sentido hay que revisar unas cuantas cosas, digamos, ¿no? Tomando lo positivo, que si es que hay algo positivo, pero digo, lo que no puede suceder es que no lo problematicemos, y volvemos a la, entre comillas, normalidad previo a la pandemia, digo, ¿no? Me parece que ahí hay que hay como una especie de desfasaje. Digo, quizás en algunas áreas se haya discutido, digo, yo tengo la impresión que en general no hubo como una elaboración colectiva de estos aspectos. Es verdad que la organización estatal a veces es como reacia quizás a introducir algunos cambios o modificaciones, digo, pero me parece que también tiene que ver con el modo en que habitamos el espacio estatal. Bueno, para terminar, digo, entonces yo resalto la cuestión de la importancia del trabajo que hacemos en el Estado, que tenemos que habitar o tenemos que construir y poner como una política de Estado, habitar el Estado de otro modo, porque creo que estamos en un momento histórico en el que me sale sacudir las políticas y las prácticas, en el sentido de abordar críticamente el modo en que se ocupa el Estado. Y para eso me parece que hay que recuperar los saberes y memorias institucionales, hay que innovar, hay que pensar en innovar las prácticas y los modos
en que se construye la relación con el afuera, con la ciudadanía, para lo cual hay que reformular y en el adentro, y que hay que construir una nueva narrativa del hacer estatal, con la cual se construye cotidianamente el trabajo en y desde el Estado, digamos, ¿no? Me parece que es bien complejo, que es un desafío que no puede ser soslayado, que no es fácil, pero creo que es absolutamente necesario y urgente. Bueno, hasta aquí mis reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. La verdad que nos dejas planteado cosas así como la pandemia. Volvimos al Estado y nos deja pensando sobre esta cuestión de volver al Estado, la presencialidad, y como que no pasó nada, no es tan así. Gracias por hacernos pensar y hacernos preguntas, porque me quedo haciendo un montón de preguntas en la cabeza, pero bueno, y en este sentido también que plantea Sandra, invitamos a Emiliano, ¿no? Que también para responder cuáles son esas transformaciones necesarias en el empleo público, del cual Emiliano tiene desde la Fundación Germán Abdala algunas cuestiones también para plantear. Bueno, muchas gracias, Gladys. ¿Se me escucha bien? Fenómeno. Bueno, mi nombre es Emiliano Bizarro, soy sociólogo, voy a dar una serie de pautas de donde hablo. Soy trabajador del Estado, mi sector es la Secretaría Nacional de Niñez, y soy, además, coordino la Fundación Germán Abdala y soy militante sindical de la Asociación de Trabajadores del Estado. De ese combo, ustedes pueden ponderar los sesgos de lo que voy a decir. Primero, dos o tres definiciones. Mi perspectiva de lo que yo voy a decir acá tiene que ver con una idea de que es necesario fortalecer las capacidades estatales, de que el Estado es la principal herramienta que tienen los sectores populares para generar sociedades más justas, y que desde ahí hay una preocupación para generar estados más potentes y con mayor fortaleza y con mayor capacidad de transformación. Dicho esto, la segunda definición es que necesitamos transformar el Estado. El Estado tal cual lo tenemos hoy no cumple las tareas que se necesitan. Hay un montón de problemas que debería poder abordar el Estado, y este se revela como incapaz para hacerlo. Entonces, desde ahí es desde donde yo quiero abordar algunas cuestiones. Principalmente quiero mencionar que esta crisis estatal, este problema estatal o esta necesidad de transformar el Estado tiene por lo menos tres niveles. Uno, el problema, la primera dimensión o la más básica es que distintos procesos de fragilidad y de desmantelar el Estado le restaron capacidad de intervención y le restaron fortalezas, y lo volvieron ineficaz para abordar determinados problemas. Podríamos abordar un montón, por ahí ahora el que se me viene más rápido a la cabeza tiene que ver con las limitaciones que tiene el Estado, por ejemplo, para regular mercados, distintos mercados. Empresas, las dificultades que tiene para establecer y volver efectivas políticas respecto a las telecomunicaciones, a los alimentos, etc. Uno podría hablar mucho de esto, pero bueno, ahí hay un primer nivel del problema. Un segundo nivel del problema es que el contexto varió dramáticamente, se modificó intensamente, y el Estado no dio cuenta de esas transformaciones, ¿sí? En ese sentido, uno podría hablar de financiarización de la economía. Hoy podríamos ver mucho las dificultades que tiene el Estado para trabajar con entidades que cumplen funciones financieras y que no son entidades financieras. Hablo de billeteras virtuales, etc. Las dificultades para regular eso. Las dificultades para cobrarle impuestos a empresas que proveen servicios en la Argentina y están radicados afuera. Bueno, ese contexto también varió. Otro tema que estaría en el mismo plano de
una sociedad que se modifica intensamente y el Estado no llega a dar cuenta de ese proceso, tiene que ver con la importancia de los datos, ¿no? Por ejemplo, ahí, además con la paradoja de que el Estado no tiene una política respecto a los datos significativa, y la principal fuente de datos es el Estado Nacional. Entonces, y hay un tercer nivel de esta necesidad de transformar al Estado, pensarlo hacia dónde lo deberíamos modificar, que tiene que ver con nuevas agendas, que el Estado se vuelve permeable de diferente forma, pero que probablemente no los termine de asumir plenamente. Uno tiene que ver con la agenda de género, otro tiene que ver con la agenda vinculada más a la cuestión de discapacidad, inclusión, la agenda vinculada a la cuestión del ambiente, la agenda vinculada a la cuestión de transparencia, y también, ¿por qué no?, de cuidado y preservación de datos personales. Esas nuevas agendas, de distinta forma, van tocando y van modificando al Estado, pero no terminan de transformarlo plenamente, ¿no? Entonces, esos niveles configuran una necesidad de transformar al Estado. Ahí me sentí bastante en línea con muchas de las cosas que dijo Sandra anteriormente, y particularmente con esta cuestión de valorizar el conocimiento, la experiencia de los trabajadores y las trabajadoras del Estado. En líneas generales, cuando se piensa el Estado, se habla de los organigramas, se habla de los presupuestos, se habla de los cargos directivos, pero hay una subestimación de aquellos que vuelven efectiva las políticas públicas, que son los estatales y las estatales. Y ahí hay un capital que nosotros nos estamos perdiendo de pensar, y hay una potencia que se puede trabajar y explotar que hay que desarrollar. Entonces, dicho esto, yo me voy a detener un poco en esa cuestión, en la de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Y cómo podría ser pensada esta situación en relación al trabajo del futuro en la administración pública. Primera cuestión, no voy a avanzar en la cuestión, o no me voy a detener en la cuestión gremial. Sí subrayo lo que decía Sandra anteriormente: el trabajo del futuro debemos proponernos que sea digno, ¿sí? Eso supone remuneraciones justas, carrera profesional, estabilidad del empleo público, que son todas hoy cosas que no están sucediendo y que deberían suceder, ¿sí? Y también el estado del futuro, perdón, el trabajo del futuro en la administración pública debería poder dar cuenta de tres problemáticas sindicales que uno tendría que pensar. Uno, que es de otra escala, de otro orden, y que probablemente no tenga tanto que ver con el futuro, sino tenga que ver con el pasado. Necesariamente hay que hablar cuando uno habla del Estado, de los trabajadores del Estado, tiene que empezar a incorporar la discusión al empleo municipal. Tenemos un sesgo de que cada vez que pensamos estas cuestiones, pensamos la administración pública nacional. Y hoy sabemos que el empleo público municipal está pasando una situación dramática. Y esto tiene dos cuestiones para abordar rápidamente. Una, las dificultades que tienen los estados municipales para abordar determinada tarea, producto de la fragilidad en que se encuentran sus trabajadores. Otra, los derechos de esos trabajadores y trabajadoras, que, para abreviarlo, podemos ir desde situaciones que hay trabajadores municipales que se hayan jornalizados, incluso algunos que sus remuneraciones son menores a las que las que podrían obtener siendo beneficiario de alguna política social, ¿sí? Entonces, primer punto, la discusión o la agenda del futuro respecto al trabajo en la administración pública necesariamente tiene que tener un capítulo sobre el empleo municipal. Segundo, tiene que avanzar sobre cuestiones que tienen que ver con realidades nuevas y que nos dejó la pandemia, debates que nos dejó la pandemia. Uno, la reducción de la jornada laboral. ¿Sí? Es una agenda necesaria que se está trazando a lo largo de distintas áreas y segmentos del mercado de trabajo. Tiene que tener un capítulo discutido en la administración pública, que en algún punto
nosotros sabemos que va a tener un montón de resistencias producto de un imaginario que se trabaja, que se construyó sobre los estatales. No obstante eso, nosotros consideramos que tiene que ver esa discusión, la de la reducción de la jornada laboral, tiene que ver con las mejores tradiciones del movimiento sindical en la Argentina y en el mundo, y además tiene que ver con una idea donde las personas van a tener más tiempo no solo para trabajar, sino para realizar diversas tareas, donde la productividad es una posibilidad y no un castigo, ¿sí? El otro tema tiene que ver con el teletrabajo. Nosotros tenemos que empezar a discutir con seriedad una jornada de trabajo mixta, que articule lo presencial con lo no presencial. Yo creo que eso es una de las enseñanzas que nos deja la pandemia. Y que hay muchos desafíos para pensar ahí. Nuevos derechos, nuevos problemas, un desafío enorme para los gremios, pero también un desafío enorme para las jefaturas intermedias, que coordinar equipos que no están presentes también es un problema, pero también hay una potencia ahí. Entonces, dicho esto, yo quería agregar un par de cuestiones que tienen que ver con el empleo público y que no necesariamente son estrictamente gremiales, pero que me parece que dan cuenta de lo que uno debería pensar como trabajo del futuro en la administración pública. Primera cuestión, nosotros deberíamos poder elevar las capacidades estatales de forma generalizada. Quiero decir, hay algunas miradas que plantean que el fortalecimiento de las capacidades de administración tienen que ver con construir grupos estatales que hayan sido calificados de forma extraordinaria y que tengan capacidad de poder administrar. Pueden entenderse como alta gerencia pública, pueden entenderse como AG, administradores gubernamentales. Seguramente esto puede ser una herramienta, pero que debe ser además articulada con una mirada de que hay que levantar el umbral de capacidades dentro del Estado. En ese sentido, es necesario tener, voy a decir cuestiones muy básicas, pero es necesario tener una política de terminalidad de estudios dentro del Estado y de incentivo al grado y al posgrado, y sin ningún tipo de condicionalidades. Hoy a veces poder conseguir una beca en el Estado o que alguna política pública te financie una beca es casi como sacarse la lotería en algunas situaciones. Entonces, debería haber una política generalizada que permita que el conocimiento circule de otra manera dentro del Estado, incluso cambiando el clima organizacional de algunas instituciones. Lo otro que deberíamos poder avanzar es en pensar en áreas, en cómo el futuro, pero la pandemia impactó en áreas muy significativas del Estado, por ejemplo, en el campo de las políticas sociales. Ahí habría un montón de transformaciones para abordar y para pensar sobre cómo se debería trabajar y cómo se debería modificar. Pero para no ir a un tema muy puntual, me refiero a dos grupos de trabajadores y después cedo la palabra o cedo mi tiempo. Uno es el área de servicios generales. Servicios generales es común a toda la administración pública. Todo ministerio, toda secretaría tiene un área de servicios generales. Bueno, ahí hay una discusión sobre cómo jerarquizar esa área y cómo hacer que esa área incorpore nuevas agendas que están instaladas en la sociedad. Claramente ahí nosotros podemos linkear esa área con la cuestión de la agenda medioambiental. Hay que darse una discusión respecto a cómo lograr que haya una agenda verde dentro de la administración pública. Y la eficiencia energética en los edificios, la gestión de los residuos, etcétera, 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 es algo que podría ser clave, para lo cual los compañeros y compañeras que trabajan en servicios generales deberían asumir o deberían tener capacitaciones y calificaciones muy específicas, pero que además podrían jerarquizar muy fuerte su tarea. En el mismo sentido, incorporar la agenda vinculada a la discapacidad. Buena parte de los organismos públicos no son organismos accesibles.
Y eso es algo que uno podría empezar a pensar y a trabajar, y es no solo jerarquizar la tarea del sector de servicios generales, mantenimiento, como cada área lo llame, sino también es volver un Estado mucho más activo y mucho más presente respecto a determinadas problemáticas. Otra área que habría que considerar y que es común a todos los organismos es el área informática. Nosotros tenemos problemas muy serios para retener a las personas que trabajan en las áreas informáticas y que, por distintos motivos, el central es el salarial. ¿Sí? Es muy difícil retener, por ejemplo, un programador en algún área de la administración pública. La paradoja es que la administración pública cada vez necesita más programadores. Y la segunda paradoja es que todos reconocemos que en el trabajo alrededor de los datos hay una potencia que el Estado no solo debe explotar, sino que debe administrar y que debe disputar con el sector privado. A pesar de eso, los programadores se pueden retener, y lo digo medio livianamente, seguramente si hay un programador acá me cuestione, pero uno puede retener a programadores que están en procesos de formación, porque en líneas generales, una vez terminado su proceso de formación, migran hacia otras actividades. Y ahí hay otro problema para ver, ni hablar la cuestión de la protección de los datos personales de los estatales, de los que trabajamos en el Estado y los ciudadanos. ¿Sí? Entonces, para terminar, lo que quiero transmitir es que nosotros tenemos un desafío, que es pensar el futuro del trabajo en la administración pública, instalarlo como tema, instalarlo como problema, pero además concebirlo como una situación a la que nos tenemos que anticipar. Es decir, nosotros podemos pensar que el trabajo en la administración pública va a ser como los estatales lleguen al futuro y administren las tensiones que le va a generar una nueva realidad y nuevos desafíos, ¿sí? Simplemente sería cómo nos adaptamos. Y en realidad nosotros deberíamos poder construir una mirada distinta que defina un campo que tiene que ver con el trabajo del futuro en el Estado, pero que a su vez proponga cuál debería ser ese nuevo trabajo. Que no solo se resigne a lo que va a pasar, sino que a su vez proponga cuáles son los nuevos roles, los nuevos oficios, las nuevas profesiones que necesitamos en el Estado, cómo cuidarlos, cómo potenciarlos y cómo promoverlos. Muchas gracias. Gracias, Emiliano. Justito. Te sobró tiempo, podías explayarte más si querías. Así que antes de continuar con Cecilia, que nos trajo planteado un tema sobre tecnología y acceso a derechos, los desafíos sociotécnicos del Estado en la pospandemia, quería leer que los comentarios, que bueno, agradecían los comentarios que dejó Sandra, agradecían los comentarios respecto al planteo de Emiliano sobre discutir quiénes ingresan al Estado. Así que después que termina la ponencia, termina su presentación Cecilia, voy a leer la única pregunta que hasta ahora dejaron en el chat es la de cómo pueden hacer para conectarse, enviar un mail a Emiliano Bizarro, así que quedaría a criterio de Emiliano, es un dato personal, así que después vemos cómo responder a la compañera que pidió cómo contactarse. Bueno, Cecilia, rectora de la UMED, docente, investigadora, bueno, nos trae un tema bastante desafiante, algo que la pandemia visibilizó la cuestión del uso de tecnologías. Así que, Cecilia, es todo tuyo el tiempo. Sé que tenés una presentación, así que ya estás habilitada.
Ahí Emiliano dejó en el chat el mail que pidió una compañera para contactarse. Gracias, Emi. Bueno, Bueno, Ceci. muchísimas gracias, Gladys. Un placer, muchísimas gracias por la invitación a Flaxo, a AT Capital. La verdad que soy una privilegiada porque me toca hablar después de Sandra y de Emiliano, que han planteado a grandes rasgos las preocupaciones comunes, creo, ¿no?, de este panel respecto a los desafíos del Estado y respecto, bueno, a qué ha pasado o qué nos ha pasado a los estatales, digamos, luego de la pandemia y cuáles son los desafíos que tenemos por delante. Ustedes digo los estatales porque yo por supuesto soy afiliada a AT Capital porque soy trabajadora de CONICET, ¿no? Además de ser la rectora de UMED, soy trabajadora de CONICET, y desde mi rol de secretaria de investigación de UMED, que desempeñé durante 5 años, la verdad es que siempre he contado con el apoyo de la Fundación Abdala y con el apoyo de AT Capital, digamos, sobre todo a través de la Secretaría de Formación Gladys Sena, en todos los esfuerzos que nosotros hemos hecho para comenzar modestamente a desandar un poco esta agenda de trabajadores estatales invisibilizados, trabajadores estatales que parece que siempre tienen que ser, o estar al servicio, digamos, de las nuevas ideas sin que nunca nadie les pregunte qué saben, qué piensan de esas nuevas ideas, cuáles son las condiciones de posibilidad. Lo que yo les traigo hoy, entonces, para seguir pensando, digamos, porque bueno, a diferencia de Sandra y de Emiliano, que están activamente en la gestión y que tienen muchas ideas, son preguntas, digamos, ¿no? Ya lo decía Perón, la duda es la jactancia de los intelectuales. Yo no me voy a hacer la intelectual, y más que dudas lo que traigo son preguntas como para ver si algo nos ayuda a ordenar un poco esta situación, digamos, de tanto desafío que estamos atravesando. Y para eso traje algunas, voy a acomodar acá un poco porque no sé si ustedes ven lo mismo que yo, pero bueno, traje algunos resultados de investigaciones que nosotros venimos llevando adelante desde el CITRA desde el año 2017. En ese contexto nosotros habíamos entrevistado a secretarios y secretarias de formación de distintos sindicatos vinculados con CITRA y les hicimos una serie de preguntas desde el enfoque que nosotros habíamos adoptado de que la posición de los sindicatos como institución frente al cambio tecnológico podía verse en buena medida en las estrategias de formación, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, si nosotros queremos saber no la opinión del secretario o secretaria de formación en particular, o de algún afiliado, del secretario o secretaria general, sino la posición institucional del sindicato frente al cambio tecnológico, esta era una hipótesis que nosotros traíamos, se puede ver en la formulación de la estrategia de formación y capacitación. Como ustedes seguramente saben, todos los sindicatos de nuestro país invierten importantes recursos en procesos de formación para el trabajo, y la verdad es que es muy interesante poder asomarse, poder ver cómo está configurada esa oferta. De todos modos, lo que les traigo hoy es una reflexión más sobre cuáles eran aquellos cambios que se habían registrado en la actividad, que estas personas que nosotros entrevistábamos, que eran las personas a cargo de la formación profesional, consideraban como más relevantes para entender los cambios que había sufrido el proceso productivo en los años previos a la realización de este relevamiento. Y intencionadamente no decíamos los cambios tecnológicos, ni tampoco decíamos cuánto tiempo para atrás tenían que mirar, ¿no? Porque nosotros no queríamos que fuera nuestra propia periodización la que terminara marcando bueno, esas etapas. Una breve nota al pie, para quienes no lo saben, el Centro de Innovación de los Trabajadores, el CITRA, es una unidad ejecutora que cogestiona UMED con CONICET y que ha sumado a la cogestión en este momento, más de 60 organizaciones sindicales. En aquel momento eran alrededor de unas 45, que pertenecen a los más diversos sectores de actividad. Y este relevamiento lo hicimos en sindicatos vinculados con CITRA. Lo que nosotros notábamos era que los factores que se mencionaban como transformadores del proceso productivo podían caracterizarse en dos categorías, ¿no? Como factores endógenos, es decir, como factores que tenían que ver con las decisiones que se tomaban dentro de la unidad productiva, dentro del espacio de trabajo, o como factores exógenos, es decir, transformaciones
que no eran adoptadas ni por los patrones, ni por los tomadores de decisiones, ni por los trabajadores y trabajadoras del sector, ¿no? Los factores endógenos más mencionados tenían que ver con nuevas estrategias de movilización de la fuerza de trabajo, o de la comercialización, o de la logística, o con la incorporación o renovación de equipamiento. Una aclaración es que cada uno de los sindicatos entrevistados podía mencionar más de un cambio. Por otra parte, los factores exógenos más mencionados tenían que ver con transformaciones en la regulación sectorial, con la configuración de la política económica y con los llamados cambios culturales. Lo que nosotros notábamos y que me parecía interesante analizar acá es que en general, dentro del sector industrial, aparecían mucho más fuertes los factores endógenos como transformadores del proceso productivo, y esto implicaba entonces una mirada, una atención mucho mayor de los sindicatos respecto a esos factores endógenos, mientras que en el sector de los servicios, en los que está por supuesto incluida la mayor parte de las actividades que se realizan desde el Estado, los servicios, decía, en general mencionaban a los factores exógenos como los factores más relevantes a la hora de entender los cambios en el proceso productivo. Pero cuando hacíamos la distinción entre servicios del ámbito público y servicios del ámbito privado, bueno, notábamos que en el sector servicios, dentro del ámbito público, el 80% de las personas entrevistadas mencionaban los cambios exógenos al proceso productivo como transformadores de su dinámica cotidiana. Un poco lo que decía Emiliano en términos de una postura más defensiva, una postura más pasiva, en la que en todo caso los sindicatos, los trabajadores del Estado, solemos pensar o vivir los cambios como algo que pasa más allá de nuestras posibilidades y más allá de nuestra voluntad, ¿no? Entonces, esta era una primera reflexión que yo quería traerles respecto a cómo se pensaba, cómo se analizaba el cambio tecnológico, y por supuesto entonces que las estrategias gremiales estaban mucho menos orientadas a la reflexión sobre las herramientas, sobre el cómo llevar adelante tal o cual nueva tarea, qué tecnología podría mejorar los servicios que prestamos, nuestra calidad de vida, qué tecnología nos permitiría reducir el tiempo de trabajo, y más orientadas, digamos, a la reflexión acerca de la política económica, acerca de las definiciones estructurales del rol del Estado, y las capacitaciones en general seguían en buena medida esta línea, ¿no? Había mucha más preponderancia, mucha más importancia de formaciones más genéricas, como por ejemplo historia del movimiento obrero, como algo de teoría del Estado, digamos, y mucho menos centrada en el desarrollo de capacidades concretas para el desarrollo de una actividad en particular. Bien. Años después nos sorprendió el ASPO, y llevamos adelante otro relevamiento, el monitor laboral COVID-19, que fue una encuesta a 78 secretarios generales, en este caso, de distintas actividades, de las consideradas esenciales, de las no esenciales, del sector público y del sector privado, a muy pocas semanas de decretado el ASPO, ¿no? Entonces es una foto de un momento inicial en el que nosotros vemos que, por un lado, la mayoría de los trabajadores, esto es independiente de si era en industria o servicio, si pertenecían al sector público o al sector privado, no habían recibido una capacitación específica para poder desarrollar las nuevas actividades emergentes. Y lo cierto es que de las entrevistas surge algo mucho más interesante. En realidad no había quien pudiera capacitar, porque nadie tenía muy claro, no había una planificación centralizada sobre el qué hacer y cómo hacerlo. En realidad los servicios que se mantuvieron activos, se mantuvieron vigentes, las prestaciones se pudieron realizar gracias a la capacidad de innovación local, es decir, a las ideas, a las propuestas, al modo en que cada grupo pudo ir resolviendo. No diríamos que siempre de la mejor manera, y no vamos a hacer de la necesidad virtud, pero digamos que había un cúmulo de conocimientos, estos que mencionaba Sandra, que mencionaba Emiliano también, que fueron indispensables para evitar que el sector productivo, no solo en el Estado, pero también en el Estado, decía, para evitar que entrara en un colapso absoluto, ¿no? Digamos, si antes todo, el 80, el 95% de las actividades se realizaban de modo presencial y de la noche a la mañana eso cambió, bueno, podríamos haber entrado en un shock, en una parálisis productiva, y eso no fue posible. No ocurrió, digamos,
no solo por los conocimientos de los trabajadores, sino, y este es otro de los emergentes del relevamiento, una amplia mayoría de quienes realizaban sus tareas en forma remota cubrían en esos primeros meses personalmente los costos de conexiones, de insumos y de equipamiento personal. Y no lo hicieron gratuitamente, porque otro exponente, otro resultado de ese relevamiento es una intensificación de la jornada de trabajo para quienes realizaban sus actividades en modo remoto. En ese contexto, entonces, lo que nosotros observamos es que efectivamente lo que hay es una emergencia de nuevos servicios que se empezaron a prestar y que posiblemente ahora van a comenzar a coexistir con los servicios que antes se prestaban, que antes existían. Hablo en el Estado y hablo en general. Sin embargo, lejos de haberse creado nuevos puestos de trabajo, lo que hay es una contracción de los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, una primera cuestión es cómo nosotros vamos a poder apropiarnos de toda esa capacidad productiva que desplegamos durante este año y medio, para evitar que eso, lejos de redundar en la posibilidad de un acortamiento de la jornada de trabajo, no termine siendo una extensión de hecho de nuestras responsabilidades. Estamos haciendo ahora un relevamiento también sobre jornada de trabajo, y algo que a ustedes seguramente no les sorprende es que hay muchísima gente que durante el aislamiento ha tomado nuevos empleos, nuevos trabajos, porque esto de no necesitar movilizarse de un lugar a otro les ha generado, bueno, por ahí la posibilidad de tener varios trabajos a la vez, y de ese modo compensar el terrible atraso salarial que se registra en casi todas las actividades en nuestro país. Entonces hay un cúmulo ahí de capacidades de producir, de capacidades de hacer, de innovación, que no se está expresando en mejores oportunidades, en mejores condiciones de vida, y muy posiblemente no se están expresando porque creo que todavía estamos en una posición muy defensiva, una posición defensiva que, hay que decirlo, ha sido sumamente racional, porque la verdad que las posibilidades concretas de poder ampliar derechos sociales han aparecido muy ajenas a lo largo de estos años, pero que yo sospecho, me pregunto, si no tendrán que ver con cómo nosotros hemos de alguna manera adoptado o aceptado como verdadera esta premisa que dice que los trabajadores somos doblemente incompetentes para discutir nuestro proceso productivo, para discutir cuáles son las mejores maneras de llevar adelante las tareas. Digo doblemente incompetentes porque se suele pensar que el único conocimiento que vale es el que está codificado y el que está en los libros. Entonces el conocimiento que se produce en el ámbito productivo, en el propio proceso de trabajo, es despreciado. Más o menos, ¿no? Habría que ver, pero en general es despreciado porque sabemos que hay muchos sistemas productivos que ya lo han recuperado hace mucho, con el buzón de sugerencias y demás, pero resulta que cuando la innovación se aplica, resulta que es de la empresa, ¿no? No fue idea del trabajador, no fue aporte del trabajador. Podemos profundizar este tema. Y la segunda definición es esta narrativa, ¿no?, que decía Sandra, que en el caso de los estatales está impregnada de esta idea de que, bueno, uno trabaja en el Estado porque no le ha quedado más remedio, uno trabaja en el Estado porque no puede insertarse en el sector privado. Ahí, cuando Emiliano hablaba del trabajo de los programadores, muchos compañeros y compañeras decían, bueno, hay beneficios que se pueden ofrecer a los trabajadores programadores y trabajadoras para que se puedan incorporar. Yo me pregunto también por qué nosotros no tenemos una estrategia de capacitación y de formación para aquellos sectores considerados vulnerables, para que esos sectores considerados vulnerables puedan incorporarse a estas actividades, que en muchos casos, digamos, lo que requieren es un profundo proceso de capacitación, pero antes que nada y primero que todo la confianza en que todas las personas tenemos la capacidad de aprender, y en segundo lugar, y esto me parecería muy importante, recuperar el orgullo que sentimos quienes trabajamos en el Estado, no solo en términos de nuestro compromiso con la comunidad, sino en torno a la posibilidad maravillosa y gigante que tenemos como trabajadores y como trabajadoras de cambiarle la vida a la gente. Pero bueno, para eso tenemos por ahí que estar dispuestos a repensar nuestras zonas de confort. Está claro que cuando tenemos el estímulo lo hacemos, porque está claro que si el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal en la Argentina y en el mundo no se paralizó frente al aislamiento,
fue por el aporte, por la creatividad y por el compromiso de millones y millones de trabajadores en todo el mundo. Así que bueno, esa era un poco la reflexión que quería traerles hoy, y bueno, y dejo abierta un poco la cuestión para que podamos debatir y discutir entre nosotros, porque los monólogos son aburridos. Muchas gracias, Cecilia. Igual te sobró tiempo, si querés, pues tu tiempo disponible para... Bueno, voy a leer los comentarios del chat, así voy en relación a las presentaciones. Son bastantes, así que, bueno, con respecto a la narrativa, pegó mucho lo de la nueva narrativa en el Estado, Sandra, es necesario una nueva narrativa en el Estado. Sandra Marancina deja una reflexión, dice: sin duda la pandemia y el teletrabajo cambiaron la prestación de servicios del Estado. Como trabajadoras y trabajadores tuvimos que adaptarnos a las nuevas modalidades, cambios positivos y otros negativos, pero lo que hay que resaltar es que nunca se dejaron de brindar los servicios. El esfuerzo de adaptación al teletrabajo fue difícil, pero creo que lo logramos. Se vienen grandes desafíos a futuros. Con la pandemia, muchos compañeros perdieron sus derechos laborales. ¿Cómo afrontamos eso a futuro? Pregunta Nancy Salomón, si alguno quiere... Es una pregunta con respecto a los derechos y el trabajo del futuro. Con relación a los programadores, también dejaron muchísimos comentarios para Emiliano, de que que no son valorados, son puestos informáticos, que dice: yo soy programador, trabajo en el ámbito privado y la diferencia salarial comparada a la paga del Estado es enorme. En el Estado se paga pésimo a los informáticos y ni siquiera está en el escalafón, ni cabe en el escalafón de la ley marco. El programador en proceso de formación es útil, pero inexperto. El dilema es retener a los seniors, que su sueldo ronda alrededor de los 300.000 pesos, o sueldos dolarizados que son enormes, dice el compañero. El Estado podría llegar a competir dándole beneficios diferentes al programador, como horarios más flexibles, menos carga horaria, más días de vacaciones. Bueno, esto también deja planteado, que una compañera dice que esto genera una distorsión en la carrera y en cuanto a los derechos de los trabajadores, porque vamos a tener un sector de trabajadores con diferentes derechos. Bueno, con respecto a los informáticos, siguen los comentarios. Gracias, Emiliano, confirmó. A ver, pregunta Diego Castillo: ¿qué estrategia en el corto, mediano y largo plazo se pueden trazar para recuperar y materializar esos saberes estatales en el diseño, mejoramiento y flexibilidad de las políticas públicas a todo nivel? ¿En qué medida consideran que la descentralización posibilita o obtura ese proceso? Creo que es una pregunta para Sandra, esta pregunta en cuanto a recuperar esos saberes que planteaba Sandra. Es una pregunta que deja el compañero Diego Castillo. Ok, lo conozco a Diego. Bueno, me parece que en el mediano y largo plazo, en el corto, mediano y largo plazo, me parece que habría que efectivizar de algún modo, digo, porque a veces la cuestión de la participación, entre comillas, digo, tanto adentro como respecto de la ciudadanía, digo, por ahí se plantea como
nada, porque políticamente correcto está bien decir, ¿no? De fomentar la participación, pero me parece que hay que generar instancias donde efectivamente se puedan discutir e enriquecer las perspectivas. Digo, por ejemplo, en esta cuestión de recuperamos la presencialidad sin haber elaborado en las distintas áreas qué nos dejó, qué nos sirvió, qué falencias nos mostró, si algo de eso nos sirve. Emiliano decía, bueno, habría que repensar incluso, digo, el formato de 8 horas, no sé, digo, habría que ponerlo, habría que pensarlo. Después me parece que para capitalizar los saberes, los aprendizajes de una cantidad enorme de trabajadoras, trabajadores que han pasado por el Estado, digamos, la gente se va de las áreas sin como transmitir de algún modo sin sistematizar, digo, ese aprendizaje que se ha hecho. Hace un tiempo escuché una entrevista que le hicieron a María del Carmen Feijó, que es una socióloga que ha ocupado varios lugares en la gestión de la provincia de Buenos Aires, en el Consejo Nacional de Políticas Sociales, y ella ahí decía, Argentina es un país que no acumula. Digamos, a mí me parece que, por ejemplo, se podría generar instancias donde las personas que van haciendo, digo, no solo en términos de resultados de las políticas, de la cosa cotidiana, de qué sirve en el trabajo con tu equipo más inmediato, ¿no? De qué herramientas organizativas facilitan el trabajo. Digo, el año pasado, entre las entrevistas que hice, había gente que decía que al principio, cuando empezó a ejercer un cargo de dirección, no hacían reuniones, ¿no? Una cuestión que parece como básica. Bueno, hay gente que no lo hace, digamos, ¿no? Entonces, digo, me parece que hay que construir en las distintas áreas instancias que permitan que la gente no se vaya a los lugares sin sistematizar la experiencia que hizo. Generar instancias de diálogo, por ejemplo, entre no solo personas que ocupan lugares jerárquicos, digamos, ¿no? De trabajadores intercambiando las experiencias según las dinámicas de cada institución, digamos. Me parece que cuando se generan instancias, además de participación, les trabajadores estatales estamos comprometidos. De hecho, ahí veía algunos de los comentarios en el chat. Está claro que durante la pandemia se sostuvo el trabajo estatal gracias al trabajo, ¿no? que cada uno en su lugar fue haciendo, poniendo parte de sus recursos, porque no hubo ni pago de wifi, ni computadora, ni silla, como la gente para trabajar, digamos, lo hizo cada uno en su casa. Las prestaciones del Estado se garantizaron gracias al trabajo que hicimos los trabajadores. Entonces quiero decir, me parece que hay que poder generar instancias que generen una participación efectiva y un reconocimiento, y eso involucra de algún modo mucho más a los trabajadores. Ni que hablar de las condiciones a las que, por ejemplo, estaba refiriendo, yo no me referí mucho a eso, digo, pero bueno, el tema de la estabilidad, las condiciones salariales, digamos, sabemos que los trabajadores estatales, digamos, muchos de nosotros están empobrecidos, digamos, ¿no? Entonces me parece que es un conjunto de instancias, Diego, que podría permitir mejorar. Creo que la descentralización a priori sirve, digamos. Lo que pasa es que sabemos que es difícil la articulación entre los distintos niveles, y que cuando hay buena articulación entre los distintos niveles muchas veces se debe a la iniciativa de los propios trabajadores, digamos, ¿no? Me parece que hay que aceitar por ahí y generar, institucionalizar ámbitos donde se puedan plasmar, cristalizar y que fluya, por decirlo de algún modo, los saberes acumulados, así como mejorar las prácticas, digamos, ¿no? E ir generando una nueva narrativa hacia adentro y con los actores extra estatales. Y yo un comentario agregaría, ¿no? Me parece que también hay
podría ser valioso, no sé si sería valioso, podría ser valioso aprender un poco de cómo muchas veces, digamos, los sectores empresarios resuelven estos dilemas. Ustedes saben, seguramente han escuchado, que existen un montón de normas de certificación de procesos, ¿no? Las normas IRAN, las normas ISO. Esas normas tienen como propósito la codificación de los saberes locales. Sirven para eso. Sirven para que el patrón se pueda apropiar de las innovaciones, de los procesos, de las ideas que tienen los trabajadores. No sé si alguna vez tuvieron que acreditar ISO, IRAM o alguna cosa así, es para morirse, es un embole, ustedes no saben, es un embole terrible. Pero lo cierto es que una vez que ese manual existe, ese manual orienta y ese manual recoge, digamos, y pone, hace asible, permite intervenir. Quizás no sería una idea del todo descabellada pensar en procesos similares que fueran pensados desde y por los trabajadores para comenzar a comprender efectivamente el trabajo que se hace, porque lo que tenemos hoy es, como decía Emiliano, un montón de información dispersa sobre qué se hace y qué no se hace, convenios colectivos, ley marco, lo que sea, que no dan cuenta de la realidad del funcionamiento de nada, y cualquiera que quiera venir a ordenar eso desde arriba o desde afuera va a ser más lío del que hay. Digamos. Entonces por ahí podría ser una política consistente de mediano plazo, hacer procesos de certificación de distintos procesos administrativos, pero desde el punto de vista del propio trabajo. Por ahí partiendo del manual, que seguramente no describe lo que pasa, sabemos que todos los manuales quedan viejos antes de que se impriman también, pero estoy bastante segura de que esos procesos, si se pensaran con la lógica propia de la actividad y de los sectores, podrían favorecer ese proceso de codificación y de sistematización de esos saberes, ¿no? Porque además la forma es contenido. Muchas veces en el modo en que se hacen las cosas también se producen y se reproducen lazos sociales. Y esos lazos sociales a veces permiten mejorar condiciones de vida y reducir desigualdades, y a veces producen el efecto exactamente contrario. Y muchas veces las cosas las hacemos de esa manera porque siempre se hicieron así, o porque nunca nos pusimos a pensar cómo se hacían, ¿no? Y comparto con Sandra que el tema de las descentralizaciones es que a veces, más que hacer más accesibles los problemas, los vuelven más inabarcables, ¿no? Más en un estado tan centralizado como el nuestro, donde hay tanta asimetría entre los presupuestos entre los distintos niveles de gobierno, sobre todo cuando salimos de Buenos Aires y su zona, bueno, de la provincia y de la ciudad, ¿no? Me refiero. Bueno, dentro de la propia provincia de Buenos Aires hay muchísimas asimetrías también. Entonces, no sé, me queda la pregunta de si la descentralización, o sea, desde el punto de vista administrativo formal parece que hace más accesible el problema porque lo hace más chico. A mí el miedo que me da es que a veces lo que termina es generando como un compartimento estanco con pocas posibilidades de decidir, de definir o de cambiar lo que le viene dado. Pero bueno, eso no lo sé. Hay una pregunta para Gladys, Emi. Sí. bueno, Sí. decime, y yo quería hacer un comentario de lo de recién. Ah, bien. Sí, en relación de esto de si se está pensando en estrategias de protección de datos e información y teletrabajo. Una de las preguntas que me pareció... Bueno, yo quiero decir 4 cuestiones relativamente breves. La primera, que es breve, pero es profunda, es que hay que asumir que la tradición política a la cual muchos de nosotros ascribimos tienen una crisis respecto a la forma en que se debe pensar el Estado. Mariana Cantarelli, que es una persona que trabaja todos estos temas, habla de la crisis del pensamiento estatal. Bueno, yo creo que eso es como algo que nosotros tenemos que asumir y empezar a problematizar, a pensar y a darle la dimensión correcta a estos temas. Muchas veces nos tenemos que ir muy atrás para recoger un pensamiento estatal con el cual nosotros nos sentimos cómodos y después nos damos cuenta que es un pensamiento estatal pensado para otro momento, otra realidad, otro mundo. Entonces, esa es la primera cuestión que tenía que plantear. La segunda es respecto a la discusión de centralización, descentralización. Me parece que ahí hay que hacer un esfuerzo para pensar nuevos marcos. Yo particularmente estoy bastante entusiasmado con una mujer que
para mí es una novedad, para muchos de ustedes debe ser algo recontraestudiado, que tiene que ver con, que es Mariana Mazzucato, y que ella plantea la organización de las políticas públicas a partir de la lógica de misiones, donde se jerarquice un objetivo y se alineen las diferentes áreas, sectores, en función de ese objetivo. Eso me parece como mucho más potente al debate de centralización y descentralización, porque buena parte de lo que a nosotros nos falta es una coordinación política de las distintas áreas que dé cuenta de los objetivos y que puedan jerarquizar esos objetivos, ¿no? En algún sentido, muchas veces a nosotros nos parece que la política pública está estallada en 300 programitas, donde parece que todos fueran igual de relevantes de a ratos. Entonces, eso me parece que es algo para pensar. Y ahora, metiéndome en lo que preguntaba Gladys y en la reflexión alrededor de, entre muchas comillas, el caso programadores, quiero decir, lo que no puede pasar es que cuando un programador se vaya del Estado, la respuesta de alguien sea no pudimos pagarle, o que sea en realidad tenemos un problema porque si lo categorizamos A, se nos rompe toda la línea de jefatura. Eso es lo que no debería poder pasar. Eso es lo que pasa y es lo que no tiene que pasar. Y para eso hay que tener la audacia suficiente y la contundencia suficiente para empezar a discutir normativas, remuneraciones, un montón de cuestiones si nosotros queremos tener un Estado a la altura de las circunstancias. Respecto al tema de protección de datos y todo eso, entiendo que sí, que hay una política que se está construyendo y que se está discutiendo bastante en la gestión pública. También entiendo de que se había desregularizado algunas protecciones respecto a los datos durante el gobierno de Macri, pero no quiero hablar más del tema porque tampoco soy un experto en eso. Gracias, Emi. Sí, bueno, nos quedan unos pocos minutos. Leo una última pregunta que plantea Paula, que me parece interesante. Ella plantea de qué tipo de herramientas se podrían implementar para recoger esta memoria institucional o experiencia de los trabajadores con respecto a la gestión pública, más allá de las distintas gestiones que planteó Sandra, y pregunta si hay alguna experiencia para tener en cuenta. Creo que es una pregunta para Sandra, ¿no? En cuanto a los saberes. Sí, yo no sé si hay experiencias concretas, digamos, fuera de Argentina, seguramente las debe haber. Me parece que tendríamos que poder, digo, hay una falencia, no sé si una falencia o una falta de, digamos, en esto que decía para hacer link con lo que decía Emiliano, de esto de que el Estado, no, hemos dejado de pensar estatalmente, por decirlo de algún modo, digo, y por lo tanto, todos los que nos vamos incorporando al Estado de algún modo en distintos momentos, quizás tenemos como alguna idea, ¿no?, de lo que habría que hacer en el Estado. Digo, quiere decir, el Estado no tiene armado una escuela, por decirlo, algún ámbito de formar a sus recursos, digamos, ¿no? Entonces me parece que habría que, por un lado, que no es lo mismo, creo yo, perdón, que formar o lanzar administradores gubernamentales. No sé si es lo mismo, digamos, ¿no? Me parece que tendría que haber una política específica destinada a que podamos hacer ciertos recorridos, todos, no solo algún cuerpo específico. Digo que por la experiencia anterior se transformó medio en un cuerpo de élite. Yo no estoy pensando en eso, digamos, ¿no? Estoy pensando en una cuestión como mucho más horizontal y que puede sonar inocente porque está claro que, digo, las gestiones, por lo menos lo que tiene que ver en la lógica de Argentina, arriban, traen a sus personas de confianza, digamos, o a personas que consideran que son las capacitadas para conducirse en los ámbitos, y no digo que eso no tenga que ser así, digo, me parece que no hay que generar
excesivamente burocracias paralelas, digamos. Me parece que tiene que poder haber instancias donde capitalizar, porque digo, todos nosotros formamos parte de una inversión que hizo el Estado, digo, de construyendo ese aprendizaje, no es una cuestión individual, ¿no? Digo, es una inversión que hizo el Estado, que hizo la sociedad. Bueno, me parece que habría que poder aunarlo. Quizás es por dependencia, por áreas, digo, me parece que esta lógica de trabajar por proyectos habría que pensarlo, digo, ¿no? Ahora el formato de la presencialidad es, bueno, volvemos 8 horas, cumplimos este horario, digo, cuando en realidad quizás para algunas áreas, no para todas, servirá trabajar de acuerdo a instancias por proyectos o por objetivos, como decía Emiliano, pero me parece que hay que discutirlo. Creo que habría que hacer no para crear una nueva burocracia, digamos, pero me parece que habría que generar instancias donde estos saberes se puedan transmitir y discutir, y que eso arribe a esto de un nuevo pensamiento estatal, digamos. Me parece que hay que generar eso. No se me ocurre ahora, Paula, instancias específicas, digo, creo que lo que decía Cecilia, de quizás hacer alguna especie de certificación de experiencias, digamos, me parece que eso puede servir, que habría que, y que para eso también hay que tener como, por un lado, la humildad de poder aceptar experiencias que hayan servido en ciertos contextos, ciertas áreas, y creo que hay que tener la valentía, como decía Emiliano, de transformar, y normativamente incluso, de hacer las modificaciones que sean necesarias, generando espacios en las distintas áreas que permitan que estos saberes fluyan y se enriquezcan, ¿no? En principio lo que se me ocurre es eso. Gracias, Sandra. Bueno, para ir cerrando, hay una pregunta sobre la necesidad de, creo que era para Cecilia, sobre el Estado siguió dando servicios, como surge de tu ponencia la pregunta, y dice si es necesario que los convenios colectivos tengan que repensarse en la actualización de estos convenios después de esta, digamos, experiencia de la pandemia. Es algo, creo que si te sinteticé. La pregunta era mucho más larga. Bueno, sí, yo creo que sí, pero no es solo eso, ¿no? Recojo un poco lo que dice Sandra y lo que dice Emiliano. El Estado y la división de actividades, inclusive la división en carteras ministeriales y demás, responden a una sociedad que ya no existe, ¿no? Entonces resulta que nosotros tenemos trabajadores que según el trabajo que estén haciendo tienen que ir a buscar a distintos sindicatos, ¿no? O esta cuestión de los trabajadores formales y los informales. Bueno, yo no sé en qué familia argentina hoy no coexisten distintas fuentes de recursos que se pueden, digamos, caracterizar en distintas categorías que la política pública distingue tan tajantemente y que en la vida real no se distinguen, ¿no? Creo que ese es el principal problema. Y nosotros tenemos ministerios con cartera y después tenemos ministerios transversales que no se entienden muy bien, ¿no? ¿Cuál sería su área? Yo digo, traigo a colación un poco, hoy Filmus está anunciando una línea de financiamiento de proyectos de investigación junto con el Ministerio de las Mujeres, y alguien le responde, lo que haría falta son viviendas, entonces uno dice, no, bueno, pero pará, vivienda es otro ministerio, ¿no? Viviendas para las mujeres que están con sus hijos en la calle, ¿no? Esa sería una política de género, le contesta uno ahí en Twitter, ¿no? Uno dice, bueno, no, pero pará, porque entonces para eso sería desarrollo social, o es vivienda, o es, bueno, la gente tiene problemas, y el Estado tiene que poder dar cuenta de esos problemas. Y esto que pasa en el Estado pasa en las empresas, digamos, la división sectorial que, digamos, que acuñó a la mayor parte de nuestros sindicatos, hoy carece totalmente de sentido, por eso los conflictos de encuadramiento son cada vez mayores, porque sencillamente, digamos, esa división del trabajo ya no existe. Entonces, el tema es el pánico y el vértigo que nos genera a nosotros que eso se empiece a mover, porque claro que no está garantizada que la resultante de eso sea un fortalecimiento de los trabajadores y los sindicatos. Más bien nos da miedo lo contrario. Entonces, bueno, por ahí aparecen otros requerimientos que tienen que ver con, bueno, con la unidad de base, digamos, del movimiento obrero para poder hacer los cambios que hay que hacer, digamos. Y pongo esto porque digo, bueno, si hay que cambiar el convenio colectivo, bueno, hay que cambiar un convenio colectivo para un movimiento obrero
que tiene que estar dispuesto a revisar algunos privilegios que yo creo que no hay que tener miedo de ponerlo sobre la mesa porque podemos ganar mucho más. Lo que pasa es que a veces nos aferramos a lo chiquito porque tenemos miedo, lo digo como trabajadora del CONICET, por ejemplo, que tenemos un montón de privilegios, entre los cuales no está tener salario por encima de la línea de la pobreza. Entonces digo, bueno, ¿de qué nos sirven nuestros privilegios? Digamos, si a la hora de la verdad no nos alcanza para vivir, y así todo, somos de los trabajadores mejores pagos del Estado, ¿no? Así todo. Entonces, bueno, creo que hay una cuestión ahí de lo chiquito, de lo que uno se conoce, que sí tendríamos que estar dispuestos a revisarlo, porque si no, mi intuición es que nos va a llevar puesta la realidad, y cuando la realidad nos lleva puesta, nunca nos lleva puesta en nuestro favor. O bueno, o las chances son menores todavía, ¿no? Me parece que, aprovecho tu pregunta para decir esto, pero que me parecía importante, no es solamente que hay que sistematizar los saberes en las áreas que ya están. Quizá la sistematización de saberes nos termine demostrando que hay 25 áreas haciendo lo mismo al mismo tiempo y hay un montón de cosas que no están cubiertas, ¿no? Pero bueno, el tema es hasta qué punto tenemos la valentía y creemos que están dadas las condiciones como para hacer esa revisión. Gracias, Ceci. Bueno, yo creo que nos quedamos pensando muchas cosas, nos llevamos para cuestionar. Yo creo que para cerrar nuestro panel, la pandemia, por lo menos a los trabajadores estatales, nos dejó claro de que aún los protocolos tuvieron que ser muy específicos y muy diferentes para cada edificio y para cada organización del trabajo. Ni siquiera los protocolos pudimos copiar de un organismo al otro. Esto lo que dejó, visibilizó, es que la organización del trabajo organiza los tiempos y los modos de hacer también el Estado. Y de este Estado que nosotros pensamos como estatales, fortalecer el Estado para liberar la nación, pero de un Estado presente en los lugares, un Estado presencial. Lo que todo acá se planteó y se discutió es ese Estado virtual que emergió en una situación excepcional como es una pandemia. Digo, nunca pensamos un Estado virtual, pero que tuvimos que enfrentar los trabajadores con las herramientas que teníamos. Y sí, ese cúmulo de saberes fue lo que nos permitió salir adelante y hacer que todo el engranaje, la maquinaria, los servicios y las políticas públicas sigan estando al servicio. Si fue bueno o malo, bueno, es lo que estos espacios nos permiten repensar, reflexionar, poner en discusión y llevarnos preguntas a nuestros organismos, a nuestros espacios y para con nuestros compañeros. Así que muchas gracias a Flaxo por permitirnos hoy este espacio para repensarnos como estatales. Muchas gracias a todos los compañeros que estuvieron presentes, que nos acompañaron con sus preguntas, y a Sandra, Cecilia y Emi, que hoy estuvieron acá brindando, sacudiéndonos un poco las cabezas para pensar, y creo que lo que dijo Emi me quedo pensando, la crisis del pensamiento estatal. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, todas y todes, y los invitamos a que continúen participando de las distintas mesas que Flaxo hoy y mañana sigue generando en estos espacios. El 4 de octubre estarán dispuestos los certificados de asistencia para los que estuvieron en la mesa de hoy. Así que muchísimas gracias, y bueno, nos seguimos viendo en otras mesas de Flaxo, este hermoso congreso. Hasta luego. Bueno, gracias por la invitación, Emiliano, Gladys. Muchas gracias por la invitación.